la sesión. Espero que hayan tenido unas semanas, 2 semanas, fueron 2 semanas de inducción satisfactoria, donde la idea era empezar a conocer el manejo de la plataforma, conocer la institución a la que pertenecemos, ¿cierto? Y empezar a mirar cuál era la metodología, ¿no? Entonces voy a compartir pantalla y voy a hacerles por acá un resumen de cómo vamos a trabajar o cómo es la metodología de la formación virtual. Recuerden que la formación virtual pues es 80% trabajo autónomo, ¿sí? Entonces, básicamente ustedes van a estar trabajando, se les dan unas indicaciones, una guía, un material de apoyo, y la idea es que ustedes revisen ese material de apoyo y semanalmente le dediquen por lo menos 5 horas a la formación, a realizar los diferentes talleres. Las actividades o las evidencias del área de programación no son solo por hacerlas y cumplir, no. La idea es que usted, cuando termine este programa de formación, aprenda a programar, por lo menos, crear páginas web, HTML, CSS, aprender a programar en JavaScript, aprender a programar en Java, aprender a programar en PHP, ¿sí? O sea, la idea es que ustedes no es hacer por hacer, sino es un proyecto que vamos a hacer, y basados en ese proyecto, pues a ese proyecto le vamos a crear una página web. Entonces es que ustedes la creen a conciencia, ¿sí? Unas bases de datos, una aplicación en Java, ¿sí? Entonces esa es la idea. Entonces, me confirman, por favor, si están viendo la pantalla. Sí, se está viendo. Sí, perfecto. Bueno, entonces, por favor, quien pueda ayudarme a admitir a los compañeros que van llegando, se los agradezco para no estarme devolviendo aquí a esta página. Entonces, vamos a encontrar los próximos eventos, que son las evidencias que tenemos programadas para estos 8 días, ¿sí? Comenzaron a partir del 1 y están programadas para 8 días. O sea, es decir, de hoy en 8 nos volvemos a conectar y vamos a empezar otras evidencias. ¿Listo? Comenzamos con la fase de análisis. Entonces, yo les había dicho que nosotros trabajamos la metodología del SENA es formación por proyectos. Entonces, nosotros establecemos un proyecto desde el inicio, y ese proyecto, al igual que el ciclo de vida del software, tiene unas fases. Esas fases las podemos ver en el cronograma. Entonces, si yo bajo el cronograma de la fase de análisis y el cronograma general. Entonces vamos a mirar ese cronograma general. Este cronograma pues está sujeto a algunos cambios dependiendo de... Aquí está como de los 21 meses, pero pues a veces se hacen pequeños cambios, ¿no? No son grandes cambios, son pequeños cambios. Entonces aquí está el cronograma general de los 21 meses y está por fases. Entonces, en verde está la fase de análisis y las diferentes evidencias y competencias. Aquí cada competencia está con un colorcito. Las diferentes evidencias y competencias que vamos a ver. En azul está la fase de planeación. En gris está la fase de ejecución. Y está la fase de evaluación, ¿sí? Entonces son 4 fases, y durante el desarrollo de esas fases, pues se entregan unas evidencias que van relacionadas con la fase, ¿sí? Tenemos también además unas actividades de proyecto. Trabajamos con un proyecto formativo, entonces este es un proyecto, así como cuando usted desarrolla cualquier proyecto. Entonces, a partir de este momento, ustedes van a crear su propia empresa de desarrollo de software. Lo pueden hacer de manera individual o lo pueden hacer en grupo. Entonces, ustedes a partir de ahora yo los voy a llamar desarrolladores, son desarrolladores.
van a aprender haciendo un proyecto real, funcional, van a aprender a desarrollar. ¿Listo? Cerremos los micrófonos, por favor. Entonces, van a crear su empresa de desarrollo de software. Cuando uno va a hacer un desarrollo de un software, uno pasa por unas fases o algo que se llama el ciclo de vida del software. ¿Sí? La primera fase es el análisis. Analizar cuál es esa necesidad de mi cliente, ¿cierto? Entonces, esta es esta fase, la fase de análisis. Y todas las evidencias van a estar relacionadas con ese levantamiento de requerimientos. Así se llama, levantamiento de requerimientos. ¿Listo? Entonces, aquí pueden empezar, pueden revisar el cronograma general o el cronograma de la fase de análisis. Bien, entonces tenemos la guía número 1. Entonces ya tenemos acá la fase de análisis, le damos clic a este botoncito y acá tenemos actividades de proyecto número 1. Tenemos el material de formación para leer y la guía de aprendizaje que está por acá. Los instrumentos que van a tener en cuenta van a ser la guía y el instrumento de evaluación de cada evidencia, que ya ahorita se los voy a mostrar. Y el cronograma, siempre el cronograma a la mano. Entonces, hasta el 10, porque les amplié los días, no es hasta el 8, sino hasta el 10, tenemos para desarrollar 4 evidencias, que son una evidencia de conocimientos. Esta evidencia de conocimiento va a ser una infografía, ¿sí? Acuérdense de lo que es una infografía, ¿sí? Un resumen de un tema que es el tema que vamos a ver hoy. ¿Listo? Entonces usted, basado en ese tema, que son las metodologías del desarrollo de software, va a desarrollar una infografía. Hace una infografía y la sube. Esa es la número 1. La número 2 va a ser identificación de procesos organizacionales. La número 3 va a ser el mapa de procesos de software a construir. Y la número 4 es un mapa mental sobre ingeniería de requisitos. Esas son las 4 evidencias que tienen 10 días para desarrollarlas. A partir de esta evidencia la pueden hacer o individual o en grupo, ¿sí? Entonces en grupo también las van a poder hacer. Si las hacen en grupo, todos las suben, ¿no? Lo que pasa es que las hacen en grupo, colocan los nombres de todos, pero cada quien sube su evidencia. Aquí no cargó la guía, pero yo la tengo por acá descargada. Listo, entonces aquí está la guía número 1. ¿Están viendo la pantalla? Sí, señora. Listo. Y el proyecto formativo con el que nosotros vamos a llevar a cabo la formación durante 21 meses se llama Construcción de Software Integrador de Tecnologías Orientadas a Servicios. ¿Sí? Cuando decimos orientadas a servicios, quiere decir que ustedes deben comenzar a pensar en una idea, en una necesidad, por ejemplo, un consultorio odontológico para pedir citas o una peluquería para pedir citas y también que lleve, por ejemplo, un inventario o un almacén donde vamos a hacer una aplicación y vamos a hacerle la página web para vender productos y una aplicación para el inventario, ¿sí? Entonces, orientado a servicios. Y la actividad del proyecto va, en este caso, la actividad de proyecto número 1 va a ser determinar las especificaciones funcionales del software y cuál es la metodología que vamos a utilizar. ¿Sí? Entonces, tienen para que entre mañana, no sé, 2, 3 días se sienten, piensen, se organicen en grupos, los que van a trabajar en grupos y empiecen a pensar qué idea o qué desarrollo van a realizar, ¿sí?
que sea un desarrollo que sea alcanzable, ¿sí? Una aplicación no tan grande, no una cosa que sea tan difícil para que ustedes lo puedan trabajar. Como para que sea lo básico, que ya después de que usted aprenda lo básico, pues ya después usted le va agregando más cositas, ¿no? Entonces yo les recomiendo que sea una aplicación sencilla, de unos 3 módulos. Por ejemplo, si es un consultorio para pedir citas, entonces pues el consultorio tiene para registrar usuarios, para que pida la cita, para que agende la cita, ¿cierto? Registrar los médicos, ¿sí? Ahí ya van 4 módulos que hay que crear. Entonces es empezar a determinar y pensar cuál es esa idea que ustedes van a desarrollar. Con la idea que ustedes piensen o con la idea que vayan a trabajar, es con lo que ustedes van a trabajar durante todo el proyecto formativo, ¿sí? Entonces ustedes de ahora en adelante son desarrolladores de software. A partir de este momento ya son desarrolladores. Ustedes como desarrolladores, la empresa les va a pedir que por favor les cree una aplicación. Entonces, ustedes van a hacer una simulación allá en sus grupos de trabajo, los que van a hacerlo individual, van a hacer una simulación de un caso real, sentándose con un cliente, y si pueden hacerlo con un cliente de verdad, simulado, pero que con un cliente de verdad, por ejemplo, el dueño de una peluquería, ¿sí? Un amigo de ustedes de una peluquería, de un consultorio, de un inventario, de una pizzería, sí, de cualquier negocio, que usted se siente y le diga a su amigo, a su familiar, le diga, bueno, cuénteme, usted si quisiera una página web y una aplicación, ¿qué quisiera que le creara? Y usted agarra una agenda y empieza a tomar nota de las palabras textuales que su cliente le dice. ¿Sí? Entonces yo, por ejemplo, tengo una pizzería. Entonces yo le digo a uno de ustedes, bueno, yo quiero que me cree una página web de la pizzería, que mis clientes a través de la página web se puedan contactar conmigo, que me lleguen los datos al correo o a una base de datos, y que a través de la página web puedan comprar pizzas, y además una aplicación de escritorio donde yo pueda llevar el control del inventario. Por ejemplo, y usted va tomando nota. Cuando usted dice, listo, bueno, yo voy a crear el proyecto tiene una duración de 21 meses, ¿sí? Que es lo que dura la formación. O sea, usted va a demorarse 2 años haciendo ese proyecto. El proyecto se supone que a los 2 años, o sea, usted lo va a entregar al año, y de ahí en adelante usted va a empezar a hacer pruebas de funcionamiento. ¿Listo? O sea, de aquí a 1 año ya debe tener la página, la aplicación, y ahí en ese año lo que empieza a hacer son pruebas de cómo funciona, arreglarle, quitarle, agregarle, etc. ¿Listo? Cuando ya usted establece cuáles son los requisitos, entonces aquí dice establecer los requisitos de la solución de software de acuerdo a unos estándares, pues vamos a evaluar esos requisitos, ¿sí? Y vamos en una de las evidencias, que ya se las voy a explicar una por una, vamos a describir esa empresa, ¿sí? La nuestra, la de ustedes, es la empresa de desarrollo de software. Pero ahora vamos a describir la empresa a la que le vamos a hacer ese proyecto. Entonces, la pizzería, el nombre de la pizzería, la misión, la visión, que eso nos lo puede dar. Si es una empresa real, pues ellos nos pueden dar esa información. Si es una empresa ficticia, pues tendremos que crearla, ¿sí? ¿A qué se dedica esa empresa? ¿Cuál es su organigrama? ¿Cómo está conformada la empresa? ¿Listo? Eso es con lo que vamos a empezar. Una idea de desarrollo, es decir, una necesidad, y vamos a describir la empresa a la que le vamos a hacer ese desarrollo de software. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Ninguna, todo muy claro. Bien.
mes, porque la fase de análisis dura casi un mes larguito, vamos a ver 3 competencias. Las competencias técnicas, dentro de las competencias técnicas van a ser establecer requisitos. Vamos a ver una competencia que se llama TIC, que es básico, y vamos a comenzar viendo inglés. ¿Sí? Esas son las 3 competencias, por eso están acá. Entonces hay 2 técnicas y 2 claves que son transversales, inglés y TIC. Acuérdense que yo les dije que a lo largo del programa de formación no solo vamos a ver competencias técnicas, sino vamos a ver algunas transversales. De esas son las que vamos a empezar. TIC la van a ver conmigo, pero inglés es otro instructor, entonces otro instructor estará comunicándose con ustedes. Vamos a mirar aquí el cronograma. Según el cronograma, veríamos, bueno, TIC, que es conmigo a finales de mes. Y también a finales de mes, inglés, a finales de este mes. Inglés y TIC. Y durante este mes, entonces vamos a estar trabajando en ese desarrollo de esa idea de software. Bien. Todas las guías van a contener esta misma información, entonces aquí hay una presentación que es una bienvenida a la guía de aprendizaje, donde vamos a aprender a establecer las técnicas de levantamiento de requisitos de una solución de software. Eso es lo primero que se hace cuando hay un desarrollo en una empresa, ¿sí? Entonces, lo primero que se hace es establecer cuál es esa necesidad o cuál es ese servicio o esa solución que nosotros le vamos a dar, ¿cierto? ¿Cuál es la metodología que vamos a utilizar? ¿Cuál es el análisis de estándares? Los lenguajes, porque también en las empresas, pues también se establece cuál lenguaje, pero aquí el lenguaje de programación que vamos a utilizar fueron los que ya les indiqué. HTML, que es para la creación de la página web, Java, PHP, esos son como los básicos que vamos a utilizar. ¿Listo? Eso es como lo más básico, lo más sencillo para empezar. Entonces aquí también se establecen algunos elementos importantes de cuáles de hardware, red de datos, software, en marco común europeo de referencia para las lenguas, en inglés. Bueno, eso es lo que van a ver más o menos durante esta fase. Aquí comienzan a formular las actividades de aprendizaje y hay algunas actividades que están en la guía, pero no están en el cronograma. Entonces nos vamos a basar siempre con el cronograma, ¿sí? Entonces vamos a revisar. Lo que esté en el cronograma es lo que vamos a hacer. Hay algunas que están en la guía, pero yo las eliminé porque pues habían unas que de pronto se pueden omitir o que otra evidencia la contiene. ¿Listo? Entonces comenzamos con establecer requisitos de la solución de software de acuerdo con estándares y procedimientos técnicos. Entonces aquí es la recolección de requerimientos. ¿Qué es lo que les digo? Si van a trabajar en grupos, pues hagan la simulación de que uno es el cliente. Si tienen un cliente real, muchísimo mejor. O sea, así sea una simulación, pero que se puedan sentar con esa persona y van a comenzar a hacer un levantamiento de requerimientos, una recolección de requerimientos. Entonces, allá vamos a definir qué se desea construir, cuál es la principal tarea que ese software debe, cuál es la principal tarea, en qué consiste la generación de las especificaciones, ¿sí? Entonces, escribirla de manera correcta, sin ambigüedades. ¿Listo? Eso es lo primero. Elaboran un diagrama de procesos a partir de la caracterización, que ya vamos a ver lo que es la caracterización de procesos allá en el material de formación. Luego vamos a ver lo que son
lo que es teoría general de sistemas y hacemos una infografía. Listo. Identificación de procesos organizacionales, listo. En esta identificación de procesos organizacionales es donde vamos a establecer lo que yo les decía hace un ratico, y para esto vamos a tener en cuenta lo que es teoría general de sistemas, y aquí vamos a crear un documento que va a contener introducción, cuáles son los elementos que van a intervenir en ese software, entonces a qué la empresa a la que nosotros le vamos a construir, entonces que le vamos a construir el software a una pizzería. ¿Cómo vamos a llamar ese software? Que lo vamos a llamar pizzería, no sé, Cirrus, un ejemplo. Pizzería Cirrus se va a llamar el software y la página web, un ejemplo, ¿no? La empresa que se dedica, cuáles son los productos, el software, porque es una cosa es la página web y otra cosa es la aplicación de escritorio, son dos cosas diferentes, ¿sí? La página web es para que los clientes la puedan ver, que puedan ingresar, entonces es algo así como, por ejemplo, vamos a mirar, por ejemplo, la página de Cirrus, vamos a ver si tienen página web. Me imagino que sí. Listo, acá está esta página web, ¿la están viendo? Sí, señor. Perfecto, Señora. entonces vamos a crear, mire, si ustedes ven, esta página web, que no la vamos a hacer tan completa, la vamos a hacer básica, tiene, lo mínimo que debe tener es quiénes somos, este no lo tiene, pero lo mínimo que debe tener es un quiénes somos, un nombre de la empresa, unos productos, por ejemplo, así como está acá, unos productos, ojalá con esta opción de comprar. Al principio no se la vamos a colocar, pero cuando vayamos a trabajar con PHP, pues la idea es de pronto hacerlo a través de PHP, el poder colocarle esto de comprar. Entonces, ¿quiénes somos? Los productos, a qué se dedican y un contáctenos. Y ese contáctenos debe tener un formulario de contáctenos. Esto es lo mínimo que debe tener la página web. ¿Listo? Ahora, esta empresa como tal tiene en su local una aplicación de escritorio, ¿sí? Bueno, esta aplicación es una aplicación web. Mire la que está acá. Bueno, aquí hay para registrarse y para iniciar sesión. Pero esta empresa como tal allá, los vendedores tienen una aplicación que es la que genera la factura, ¿cierto? Y esa aplicación es la que lleva como el registro de las ventas y del inventario. Y esa aplicación está desarrollada en otro lenguaje. Esto es HTML con PHP. La aplicación está desarrollada en otro lenguaje, ¿sí? Entonces, son dos cosas diferentes. ¿Listo? Bien. Entonces, hasta ahí. Y vamos a hacer la identificación de procesos organizacionales de la empresa a la que le vamos a construir ese software. Bien, entonces hasta acá vamos a revisar la teoría, los conceptos para desarrollar esto, y esto se hace revisando acá este material de formación que está aquí. Y el material de formación es, mire, caracterización de procesos, ingeniería de requisitos. Vamos a ver solo esos dos hoy. La otra semana vemos otros y así sucesivamente. Instructora, qué pena, te hago una preguntita. Entonces, esos son los que vamos a presentar esta semana. ¿Cómo, perdón? Una consultica, esos los que acabo de mencionar son los que vamos a presentar esta semana. Sí. Ah, bueno, señor. Lo que van a hacer esta semana es estas 4 que están acá. 10 días tienen para hacerla. Una infografía. Sí. Una infografía sobre lo que son las metodologías de desarrollo de software, que ya lo vamos a ver a continuación.
Y aquí es identificación de procesos organizacionales, es empezar a describir la empresa, ¿listo? Y este mapa de procesos de software a construir es empezar a describir qué es lo que van a desarrollar, a qué empresa, ese software que va a realizar, cuál es el problema, ¿sí? Vamos a empezar a hacer la identificación de cuál es el problema y cuál es la solución que usted como desarrollador le va a dar a la empresa. ¿Listo? Empezar a contarlo, simplemente contarlo. Bueno, señora. Y un mapa mental sobre ingeniería de requisitos. Esas son las 4 evidencias. Y acá está el material de Profe, apoyo. Señor. profe, discúlpame, ¿usted me puede volver a repetir desde la primera, porfa? Es que estoy tomando nota, pero como es tan rápido, entonces no alcanzo. ¿Las evidencias? Sí, por favor. Bueno, las evidencias son, mírenlas, son estas. Voy a tomarle un pantallazo a esto. Y se los comparto al WhatsApp. Son 4. Una infografía sobre metodología de desarrollo de software. Identificación de procesos organizacionales es empezar a contar la empresa a la que usted le va a hacer el desarrollo de software, a qué se dedica, ¿sí? Porque es importante que, como nosotros vamos a empezar, como vamos estas son evidencias de esta semana. Bueno, hasta el 10. Evidencias hasta el 10 de octubre. Como usted, bueno, cuando van a hacer un desarrollo de software o cuando va a hacer cualquier cosa, mejor dicho, cuando usted va a prestar un servicio a una empresa, ¿sí? Por ejemplo, si fuera un servicio de que usted le va a crear una página web, usted le va a crear una página web a una empresa, pues usted lo primero que necesita saber es esa empresa a qué se dedica, ¿cierto? ¿Cuál es el nombre de la empresa? ¿Cuáles son los productos? ¿En qué colores va a desarrollar la página? ¿Qué exactamente necesita mi cliente que haga esa página? ¿Cierto? Entonces, es eso, es empezar a identificar un mapa de procesos de software a construir y un mapa mental sobre ingeniería de requisitos. Esas son las evidencias de esta semana. Entonces, vamos a empezar con la teoría. Vamos a ver este video que solo dura un minutito. ¿Me escucha bien? Caracterización de procesos. Introducción. La caracterización de procesos es una técnica que permite, a partir de la observación y el análisis de funciones de una organización, el poder determinar o abstraer los pasos que de manera lógico-secuencial se deben llevar a cabo para la realización de alguna actividad. Esta caracterización permite a las organizaciones generar mecanismos de control, vigilancia y seguimiento, unidos a una gestión documental que pretenden principalmente lograr la optimización en la utilización de los recursos, tanto materiales como no materiales, para ordenar la toma de decisiones. Delegar responsabilidades, facilitar las dinámicas de capacitación, formar al personal que interviene de manera periódica, generando un idóneo ambiente de trabajo, que al final se traduce en la satisfacción de sus usuarios y para la generación de valor de la organización. Perfecto. Eso es lo primero que vamos a hacer, ¿sí? Bien. Vamos a empezar a saber primero, a determinar qué es teoría general de sistemas. Entonces, teoría general de sistemas es un campo de la ciencia que permite examinar las propiedades que definen a los sistemas, es decir, categorías formadas por partes interconectadas que llevan al cumplimiento de una acción u un objetivo. Ustedes saben que un sistema es un conjunto de partes, ¿cierto? Que cumplen una función, como el sistema respiratorio.
¿Qué compone el sistema respiratorio? Los pulmones, los bronquios, la La nariz. nariz. Exacto. ¿sí? Vía Entonces, respiratoria. exacto. Entonces, un sistema está formado por unos elementos que interrelacionados entre sí, cada uno cumple un objetivo o una acción, ¿cierto? Entonces, el sistema es una integración de varios elementos. Pero si uno falla, si uno de esos elementos falla, ¿falla el sistema? Claro, en su hora. Sí fallaría el sistema. Sí, falla el sistema, ¿cierto? Entonces, eso mismo sucede con los desarrollos de software. ¿Sí? Entonces, nosotros aquí lo que vamos a desarrollar son sistemas. Y esos sistemas están conformados por varios elementos que se van a interrelacionar entre sí. Entonces, desde el punto de vista histórico, las primeras contribuciones de este campo y su definición vienen de la teoría general de sistemas de Ludwig von Bertenfeld. Entonces, básicamente es una herramienta que se ha utilizado para la aplicación del método científico. Entonces, él propone una teoría de sistemas como un instrumento amplio que se aplica y es común en el uso de resolución de problemas. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a resolver un problema. ¿De qué? De una empresa que necesita un desarrollo de software. ¿Listo? Listo. Yo no voy a leer todo el material al pie de la letra, eso se lo dejo para que ustedes lo lean. Yo simplemente les voy a hacer una explicación a nivel general. ¿Listo? Entonces, esta teoría se constituyó como un nuevo aporte dentro del conjunto de paradigmas científicos para el abordaje de problemas que se basan en la correspondencia entre los elementos que conforman los sistemas. Se utiliza en áreas como la ciencia, la ingeniería, la matemáticas, la biología, la política, las ciencias sociales, las ciencias de la computación, la economía, entre otras ciencias que son ciencias exactas. El desarrollo de software es una ciencia exacta porque un software, una aplicación, lo que hace es una ejecución de pasos exactos. No va a inventar nada. Si usted crea una aplicación que sea para sumar, sume 2 más 2, la aplicación siempre va a hacer o va a obtener el mismo resultado, porque es una ciencia exacta. Bueno, aquí hay algo que debemos sacar a un lado y es de pronto la inteligencia artificial, ¿sí? Que también es de nuestra área, pero en la inteligencia artificial sí ya entran otros elementos como a intervenir. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. El enfoque de sistemas. Entonces, un puntual básico unido a los respectivos análisis son la simulación, la teoría de comportamientos, teoría de cola, teoría de juegos, entre otras, que se pueden aplicar para la resolución de un problema. Entonces, por ejemplo, acá tenemos la interacción de un todo. Tenemos unos elementos, elemento 1, elemento 2, 3, 4, y tenemos un enfoque sistémico. Entonces, aquí se trata de comprender el funcionamiento de una organización, de un objeto, de un estudio, ¿sí? Desde una perspectiva holística e integradora, en donde lo importante son las relaciones entre los componentes. Entonces, tengo unos elementos, lo importante aquí es la relación entre los componentes. Entonces, se llama holismo al punto de vista que se interesa más por el todo que por la suma de las partes. El enfoque sistémico no concibe la posibilidad de explicar un elemento, sino es precisamente en la relación con el todo. Entonces, cuando yo hablo del sistema respiratorio, yo hablo del sistema completo,
No hablo de la nariz, de los pulmones, de los bronquios, de los bronquiolos, no. Sistema respiratorio, ¿cierto? De todo el sistema. Entonces, un sistema es un conjunto organizado de elementos que interactúan entre sí con una estructura lógica y que son interdependientes, ¿cierto? Entonces, cada uno tiene una función específica, pero dependen todos uno del otro, forman un todo para crear un solo sistema. Por los elementos de un sistema se entiende no solo su conformación física, sino las funciones que estos desempeñan. Algún conjunto de elementos de un sistema puede ser considerado un subsistema y mantiene una relación entre sí, que los hace también un conjunto identificable y distinto. Por aquí hay un videíto, no lo vamos a ver ahorita, lo vamos a ver ahorita al final, sobre lo que es la teoría general de sistemas. ¿Listo? Bien, entonces, los sistemas, por lo general, tienen una interrelación entre sí y vamos a tener unas entradas que se someten a un conjunto de actividades que alimentan una serie de acciones, ¿cierto? Y tienen unas salidas y nuevamente tienen una realimentación. Así como cuando usted respira por la nariz, eso pasa por unos tubos, eso tiene una oxigenación o tiene allá un procedimiento, un proceso interno, ¿cierto? Llega a los pulmones y sale. Entonces, usted respira oxígeno y exhala CO2, ¿cierto? Entonces, ese es un proceso de entrada, proceso, una salida y una retroalimentación. Entonces, constantemente está trabajando el sistema. Perfecto. Entonces, vamos a ver una clasificación de los sistemas. Los sistemas pueden ser cerrados y abiertos. Entonces, básicamente son según su estructura o su funcionalidad. Según su estructura pueden ser cerrados y abiertos, reales y abstractos, artificiales y mixtos, y según su funcionalidad pueden ser subsistemas. Entonces, acá están los subsistemas. Entonces, aquí tengo subsistema que pertenece, que está dentro de un sistema y ese sistema está dentro de un supersistema. Entonces, los sistemas se pueden agrupar teniendo en cuenta su grado de complejidad. Se componen a su vez de distintos niveles de jerarquía en el que pueden dividirse y que interactúan entre ellos intercambiando algún tipo de información. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a hablar del cuerpo humano, vendría siendo un supersistema, el cuerpo humano, ¿cierto? Y tenemos no solo un subsistema, sino varios subsistemas y varios sistemas. Entonces tenemos el sistema respiratorio, el sistema reproductor, el sistema, ¿cuál otro sistema tenemos? El sistema digestivo, ¿cierto? Tenemos dentro de nuestro cuerpo humano, que es un supersistema, tenemos varios sistemas. Y dentro de cada uno de esos sistemas tenemos unos subsistemas pequeñitos. Entonces, tenemos, por ejemplo, dentro del sistema respiratorio, tenemos, por ejemplo, la nariz y los pulmones que forman un subsistema, ¿sí? Entonces, y así sucesivamente. Cuando hablamos de sistemas reales, físicos, ideales y de abstracción, entonces estamos hablando que eso depende de acuerdo a su esencia. Los sistemas se pueden clasificar en reales y físicos, como producto del pensamiento, ideales y modelos. De los reales son aquellos que existen físicamente y que pueden ser objeto de observación. Por lo tanto, se pueden medir. ¿Listo? Las abstracciones son correlaciones que se pueden representar como ideas, como... Entonces, por ejemplo, aquí hay un ejemplo. Entonces, aquí estamos.
Bueno, aquí están artificiales y mixtos, cerrados y abiertos. ¿Listo? Vamos a ver por acá unos ejemplos de lo que son esos sistemas. Bueno, este sí que es... Sistemas de información. Teniendo en cuenta los tipos de sistemas estudiados, en donde se puede observar que este concepto es genérico en las diferentes áreas del saber, vale la pena hacer énfasis dada la temática a la que está orientado este componente. Se debe identificar claramente que los sistemas de información son gestionados por procesamiento electrónico de datos que entran a solucionar problemas de la vida real. Hoy en día, los sistemas de información convergen las últimas técnicas de procesamiento de datos, analítica de datos, Big Data, inteligencia artificial, minería de datos, domótica, entre otros, unido definitivamente al desarrollo de software en donde se recomienda de manera primordial identificarlas para analizar su posible interoperabilidad, como un camino expedito para aprovechar funcionalidades que se pueden reutilizar, minimizando así muchos recursos y generando incluso oportunidades de negocio. Nuevamente, bienvenidos. Ahora profundice en esta interesante tema primordial. Aquí había algo muy interesante. Ya Hoy en día, los sistemas de información convergen las últimas técnicas de procesamiento de datos, analítica de datos, Big Data, inteligencia artificial, minería de datos, domótica, entre otros. Entonces aquí hay algunos ejemplos de donde se aplican esos sistemas, ¿no? Esas clases de sistemas, que son la analítica de datos, la minería de datos, Big Data, domótica, inteligencia artificial. Entre otros. Unido definitivamente al desarrollo de software en donde se recomienda de manera primordial identificarlas para analizar su posible. Bien, entonces, vamos a ver lo que es dato y lo que es información. Entonces, un dato. ¿Qué es un dato? Un dato es una representación simbólica de alguna situación. Entonces, por ejemplo, decimos que los equipos de cómputo, el lenguaje con el que nos comunicamos con ellos es a través del lenguaje binario, que son unos y ceros. 0 para apagado, 1 para encendido, ¿sí? Esto es un dato, ¿cierto? Entonces, esto tiene una representación simbólica de alguna situación o suceso, sin ningún sentido semántico, describiendo un hecho concreto, o lo que es mismo sin transmitir un mensaje. Este es un dato. ¿Y qué es información? Entonces, la información se define como un conjunto de datos. Ahora sí, entonces, tenemos unos datos que van a entrar a un sistema de información. Por ejemplo, una calculadora. Entonces, tenemos unas cifras que van a entrar a una calculadora, a un sistema que va a hacer unos cálculos matemáticos. Entonces, tenemos unos números, se hacen unos procesos que van a hacer unas operaciones matemáticas y hay una salida que va a ser una información. Entonces, por ejemplo, necesito construir un sistema de información que me genere los gastos de este mes. Entonces tengo los datos, que son los gastos del mes, se hacen unos procesos internos y arroja la información. Bueno, ¿hasta ahí hay alguna pregunta? Instituto, por el momento, por mi parte, no. Perfecto. Hasta ahora estamos viendo es como conceptos, ¿no? Vamos a estar es como integrando y entrando en materia apenas. Bueno, entonces, teniendo en cuenta lo que es la teoría general de sistemas y partiendo de lo que vamos a desarrollar un proyecto de software, le vamos a dar la solución a una empresa, pues vamos a hacer un análisis de los procesos a nivel del negocio, de un negocio,
a nivel de negocios. ¿Listo? Entonces, con base en esos conceptos de teoría general de sistemas y partiendo de la visión del todo, que se debe comprender el funcionamiento real a partir de estructurar en todos los procesos, los subprocesos, las relaciones y los actores que intervienen con el objetivo de comprender, evaluar y resolver un problema a una institución. ¿Sí? Entonces, tenemos acá lo que es la teoría general del sistema, los subprocesos, las relaciones y los objetivos estratégicos. Entonces, una de las técnicas que permite conseguir estos objetivos es el análisis de procesos de negocio. ¿Qué significa llegar al conocimiento detallado de cada labor y que se hace abordando la operación central de valor, hasta que se pueden considerar como ramas o periferias? Entonces, aquí tenemos como objetivo desglosar cada uno de los componentes de los procesos, como por ejemplo las entradas, las salidas, procedimiento, control, aplicación y datos. Tengamos en cuenta esto, que lo vamos a necesitar en el levantamiento de requerimientos. Entonces vamos a comprender las acciones que integran cada uno de los siguientes elementos. Estas son las acciones para el análisis. Entonces, primero, identificamos los procesos, vamos a determinar cuál es el equipo de trabajo, vamos a generar un diagrama de procesos del negocio, hacemos un diagnóstico de cada proceso, cuáles son esos puntos de mejora, un nuevo proceso mejorado y un caso de estudio. Entonces vamos a identificar los procesos. Entonces tenemos aquí como dos escenarios. Entonces, se debe obtener acceso de información sobre la organización. Entonces, a ese negocio que ustedes les van a hacer el desarrollo de software, vamos a hablar de la pizzería. Entonces, vamos a pensar que Cirrus nos contrató para cambiar esta página web y para hacer una aplicación de escritorio allá para el inventario y para generar facturas. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar de Cirrus, que es una empresa a nivel nacional. Entonces, primero se debe tener acceso a la información sobre la organización para antes de llegar a esta. Entonces, vamos a investigar el contexto del negocio, es decir, ese negocio a qué se dedica. Entonces, si es un banco, si es una empresa de energía, si es una empresa de servicios, qué tipo de servicio presta. ¿Listo? Y si es una empresa a nivel local, o nacional o internacional, y eso es importante, ¿sí? Porque si no es lo mismo crear una aplicación que usted sabe que se va a tener que conectar con varias sucursales a nivel nacional, que crear una aplicación que solamente va a ser en una ciudad, ¿cierto? Entonces, listo, ya tenemos establecido que es para Cirrus. Entonces, ya tenemos el acceso de la entidad, la empresa, vamos a crearle la página web a Cirrus a nivel nacional. Entonces hay algunos métodos o algunas técnicas que existen para poder empezar a hacer ese levantamiento de la información. Es decir, ya el cliente me contó qué necesita, ¿sí? Pero ahora yo como desarrollador necesito ampliar esa información. Entonces yo voy a utilizar unas técnicas de levantamiento. Y esas técnicas pueden ser el método de observación, es decir, yo me voy a ir a la empresa, a una sucursal de Cirrus, y yo voy a mirar exactamente qué es lo que la cajera hace, qué es lo que necesito que esa aplicación de escritorio, sobre todo la de escritorio, la página web ya sé, pero la de escritorio, yo necesito ir a ver exactamente qué hace. ¿Listo? Entonces yo voy a observar. O puedo hacer una encuesta y se la paso, por ejemplo, que lo que necesitamos es una aplicación para la caja. Listo, entonces le voy a hacer una encuesta a la cajera. ¿Sí?
¿Qué elementos son los que ingresa? Que ella tiene un número de mesa, que tiene unos códigos de producto, que cada tipo de pizza tiene un código. Sí, puede ser que cada uno tiene unos precios, pero resulta que hay unos días que hay ofertas, no sé, que también hay unos combos, que si compra 2 pizzas le vale menos. Sí, todo eso yo voy a empezar a levantar, a determinar, porque yo necesito, cuando esté desarrollando mi software, saber exactamente qué es lo que ese software va a realizar. ¿Cierto? Puedo hacer unos enfoques de trabajo o puedo hacer unas entrevistas. Como resultado de estas técnicas que ustedes van a hacer, entonces usted puede hacer una encuesta, pasársela al dueño de la peluquería, al del almacén, o puede ir y hacer una técnica de observación, o puede hacer una entrevista. ¿Listo? Cualquiera, una sola. Puede ser una sola de esas técnicas. Entonces, como resultado de esta técnica, se debe establecer claramente lo siguiente. Roles de los intervinientes. Que la cajera, que el del inventario, que el de la cocina. ¿Quiénes intervienen? Exactamente quiénes intervienen en el software que usted va a construir. La información con la responsabilidad de cada uno. La misión de la empresa, es decir, a qué se dedica la empresa, cuál es la visión, cuáles son los objetivos estratégicos, cuál es la estructura organizacional o el organigrama de la empresa. ¿Listo? O sea, eso es lo primero que va a salir. Es un documento con estos datos básicos. Con lo anteriormente dispuesto, se puede dar el primer paso fundamental que corresponde a identificar, conocer, incluso ubicar los sitios en donde sucede en el mundo real, lo que vamos a necesitar. Esto va a ser lo que ustedes van a determinar. Van a utilizar una técnica de recolección de datos, que puede ser una encuesta, una entrevista, la observación. Entonces van a crear esa técnica. ¿Cuál va a ser el insumo? Se supone que esto se lo debería dar la empresa, pero como de pronto es una empresa que no existe, que ustedes van a simularla, entonces pues también eso pues ya lo tendrán ustedes que crear, ¿sí? Entonces si yo se la fuera a crear a Cirrus, pues Cirrus me tendría que dar estos elementos, los roles, los contactos, la visión, la misión, los objetivos, el organigrama, la gestión documental. ¿Listo? Aquí hay algunos subprocesos que son la descripción, los lugares, los actores, los tiempos, los costos. Luego vamos a determinar el equipo de trabajo. Entonces, con base en la información que recolectamos, la obtención de requerimientos, de los primeros requerimientos que se necesitan, vamos a identificar cuál es ese equipo de trabajo. Entonces, si ustedes van a hacer un equipo de trabajo, y por lo general cuando ustedes vayan a empezar a trabajar en el área de desarrollo, ustedes van a trabajar por equipos. No es que uno solo haga todo, no. Hay un equipo. Hay un líder del proyecto, unos miembros de la organización, que es los miembros de la empresa, que son los que conocen todos los objetivos estratégicos. Están los empleados vinculados a ese proceso y están los trabajadores de otras áreas, ¿cierto? Entonces vamos a generar los diagramas del proceso. Entonces vamos a crear una secuencia lógica de esos elementos expresados en la teoría general del sistema, que son los procesos. Es decir, vamos a describir a qué se dedica la empresa, cuáles son esos procesos. Entonces, por ejemplo, Cirrus, ¿qué hace? Entonces vamos a utilizar verbos. Si fabrica, validar, informar, ¿sí? En un verbo, ¿qué es lo que la empresa hace? Y vamos a crear un
diagrama de procesos, ¿sí? Hay una evidencia que se llama diagrama de procesos. Entonces, aquí está. Mapa de procesos, identificación de procesos organizacionales, es esto que les estoy explicando. Mapa de procesos a construir. Entonces, aquí hay un diagrama de procesos que muestra el flujo secuencial de la actividad que se va a relacionar, de la actividad que realiza la empresa y sobre todo de la actividad que necesita que se cree el desarrollo. Entonces, por ejemplo, como yo necesito crear para Cirrus una aplicación para la caja, pues el proceso que yo voy a describir es el de la caja, ¿cierto? Primero, se toma un pedido. Segundo, se genera un número de pedido. Ese número de pedido tiene un código, cada pizza tiene un código, un precio, dependiendo de si es el combo, hay algunos días que tienen descuentos y yo empiezo a contar paso a paso el proceso. Si fuera para pedir, por ejemplo, una cita en un consultorio odontológico, primero yo llamo o escribo para pedir la cita. Segundo, miramos en el calendario si el doctor tiene disponibilidad. Si tiene disponibilidad, le decimos al cliente, hay cupo para el lunes o para el martes de 3 a 5. Ah, listo, démela para el martes. Entonces, cuarto, asigno la cita, la coloco en el calendario, ¿cierto? O sea, el proceso paso a paso que debe hacer ese software que yo voy a construir. Y para eso hay unos tipos de diagramas de proceso, que es el diagrama de flujo, el diagrama de Gantt o el diagrama de PERT. Hay unos elementos de ese proceso. Entonces, a la hora de construir o de representar un proceso, vamos a hacer unos dibujitos, ¿sí? Unos cuadrados, unos óvalos. Entonces, cada uno de esos dibujos va a representar un elemento del proceso. Entonces tenemos el proceso o actividad que se representa con un rectángulo. Entonces es la acción del negocio. Entonces, por ejemplo, pedir una cita, ese es un proceso, ¿cierto? Entonces acá de ejemplo dice redactar un nuevo informe para presentar a la gerencia. Listo, ese es un proceso y va acá en un rectángulo. Un subproceso que se representan con un rectángulo y líneas dobles al lado, ese es un subproceso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá, si el proceso era, yo lo voy a seguir haciendo con el ejemplo del consultorio. Pedir una cita, subproceso, revisar el calendario, entonces, un rectángulo, dos líneas al lado. Hay unos nodos de decisión, y eso va a ser con un rombo. Y va a tener la posibilidad de sí o de no. Entonces, pedí la cita, miré el cronograma, le dije a mi cliente, hay cita para el martes o para el miércoles, ¿acepta? ¿Sí o no? ¿Cierto? Conectores, van a ser círculos y flechitas. Vamos a ver si por aquí hay un ejemplo. Aquí hay un conector para elementos, entradas, almacenamiento, que va a ser este símbolo, múltiples documentos y terminadores. Vamos a ver por acá un ejemplo. Bueno, está más abajo. Listo, vamos a seguir acá y ahorita vemos un ejemplo de un proceso. Listo, entonces, un buen diagrama de procesos, entonces al empezar a crear un diagrama de procesos se recomienda guiarse
con los siguientes elementos. Ubicar el caso, abstraer los componentes de ese proceso. Entonces, ¿cuáles son los pasos claros de los procesos y de sus salidas que yo voy a representar? Ordenar de manera lógica las actividades. Es decir, en el consultorio odontológico, pedir cita. Pedir cita es una actividad, ¿cierto? Mirar en el calendario si el doctor tiene disponibilidad es otra actividad. Asignar la cita es otra actividad, ¿sí? Entonces empiezo a pensar de manera lógica las actividades. Si fuera aquí en comprar el producto, entonces primero se hace un pedido. Segundo, se genera una factura. Tercero, se registra la factura y se registra un pago. Cuarto, se despacha el pedido. Sí, cada una de esas es una actividad y cada actividad pues lleva un paso a paso. Y esos pasos pues los vamos a relacionar en un diagrama de flujo. ¿Sí? Entonces, esos diagramas de flujo pues son los que me van esto es lo que yo voy a llevar. Yo tengo un diagrama de flujo y yo básicamente me llevo esto. Esto es lo que le van a entregar a usted como desarrollador, un diagrama de flujo, y usted basado en esto, pues crea un pequeño programa, una función de un programa. Entonces, por ejemplo, aquí hay este ejemplo de diagrama. Este ejemplo de diagrama dice inicio, ingrese número de cédula, verificar si existe el número de cédula. ¿Dónde la va a verificar? Mire, aquí está la flechita. ¿Dónde la va a verificar? En una base de datos. Retorna, se devuelve. Si el número de cédula está registrado, documento válido, y vamos a suponer aquí que ingresa sesión. Si no, arroja un error y dice regístrese. Este es el proceso, por ejemplo, para iniciar sesión. Entonces aquí dice iniciar sesión. Este es el proceso de iniciar sesión. Primero, un correo electrónico y una contraseña. Si le doy a entrar, va a verificar en la base de datos y me arrojó un error. Dice datos de acceso incorrecto. Tengo dos opciones. Recordar contraseña o registrarme. Registrarme es otro proceso, ¿cierto? Registra los datos, quedan almacenados en la base de datos. Ese es otro proceso. ¿Sí ven? Desde cada proceso hay un paso a paso que el software debe ejecutar. Hasta ahí estamos. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Instructora, por el momento no. ¿Cómo? Perdón que no lo escuché. Instructora, por el momento no tengo ninguna pregunta. Listo, gracias. Igual acá apenas estamos como viendo conceptos, ¿no? Ya ahorita aterrizamos todo esto que vimos a las evidencias. Listo. Vamos a mirar, por ejemplo, acá un caso de estudio de los elementos que intervienen en un sistema de compras en línea. Entonces acá está el sistema de compras en línea y tengo una tablita. Hay unas entradas, unos procesos y unas salidas. Entonces acá está entrada, los nombres, apellido, identificación, dirección de contacto del cliente, ¿no? Del solicitante. Un producto que va a comprar, el valor y la cantidad, un número único de identificación, un insumo, mano de obra y una factura, ¿cierto? Estas son las entradas. Por cada entrada hay un subproceso. Entonces, cuando digita los datos del solicitante y qué es lo que va a comprar, se hace una recepción de una solicitud y la salida va a ser
un número de la compra, una factura y un envío, ¿cierto? Cuando se hace un número de compra, pues esto tiene como subproceso un almacén y un producto. En insumos y mano de obra, la fábrica y el producto elaborado, y en la factura, pues el subproceso va a ser de contabilidad y se genera pues como un informe contable, ¿sí? Entonces, mire, esta es una tabla de procesos. Lo mismo que si yo me trajera este diagrama de flujo acá, entonces acá, datos. Entonces acá, sistema de ingreso de sesión, por ejemplo, sistema de ingreso de sesión, que es este mismo que está acá, ingreso de sesión. Dígito usuario, dígito cédula del usuario. El subproceso va a ser verificar en la base de datos que existe y la salida va a ser usuario, ingreso de sesión a la aplicación, ¿cierto? Entonces, eso es. Listo. Bueno, aquí hay una explicación de lo que es el sistema de compras en línea, cuáles son lo que puede inferir en las relaciones y cuáles son los actores responsables. Entonces, el usuario, el jefe de ventas, administrador del sistema, jefe de contabilidad, ¿sí? O sea, todas estas personas intervienen en esta compra en línea, porque usted compra en línea, pero no solamente hay un encargado, ¿no? Hasta la parte de contabilidad, el jefe de inventario, el empleado de fábrica, o sea, hay un montón de actores responsables. Aquí hay un ejemplo, un diagrama de procesos de ese sistema de compras en línea, ya llevado al diagrama de flujo puesto en el sistema de procesos. Entonces acá tengo inicio, genera una solicitud, en el almacén se verifica el inventario y la existencia. Si no existe, se elabora un producto en la fábrica. Si existe, se arma el pedido, ¿cierto? Pedido OK. Se alerta de la calidad, se realiza un pago, se registra una factura y fin. Ahí está el proceso. Aquí está el anexo de ese ejemplo de diagrama de proceso. Entonces, eso es lo primero que vamos a hacer, empezar a analizar cuáles son esos procesos, cuál es esa empresa a la que le vamos a desarrollar ese software. Piénsenlo bien, háganla sencilla, no tiene que ser nada tan complejo, algo básico, algo sencillito, algo que sea reutilizable. Cuando hablamos de reutilizable, miren, este material ustedes aquí van a material complementario y también lo pueden descargar. Y acá hay un paso a paso de cómo crear un diagrama de flujo en Word, cómo crearlo en Lucidchart, que es un software para diagramas de flujo, y cómo elaborar procesos. Entonces aquí están unos videos, hay una página web y hay otros videos. Yo se los voy a compartir para que lo tengan en cuenta. Aquí está, una elaboración de procesos, lo pueden hacer en esta paginita. Perfecto. Y por acá está el ejemplo que les acabo de dar. Si necesitas representar gráficamente un proceso estructurado, la solución ideal es utilizar un diagrama de flujo o flujograma. Pero no es necesario que recurras a aplicaciones de pago. Soy Almudena y en este tutorial te voy a enseñar paso a paso cómo crear. Bien, entonces, teniendo en cuenta
Las evidencias a desarrollar. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Yo sí tengo una pregunta, profe. Señor. Hace poco trabajé con una aplicación, no sé si se pueda uno ¿Podrías hablarme hacer un como... poquito más duro, por favor? ¿Ahí me escuchas? Un poquito bajito, pero háblame. Decía que como hace poco yo trabajé con una aplicación, no sé si podamos utilizar pues el conocimiento que yo tenga de esa aplicación para el trabajo, para el proyecto. Pues sí, yo no le veo ningún problema. El tema es hacerlo paso a paso desde el inicio, ¿sí? O sea, si ya está desarrollada, pues en su totalidad, vamos a empezar apenas con la fase de análisis de requisitos. Vale, sí, como implementar algo adicional o una mejora a la aplicación o un énfasis en esa, podría ser. Pues el tema es lo que le digo, va a empezar a crear la aplicación, pero va a seguir los pasos de cero. Vale. ¿Sí? Va a hacer el análisis de requerimientos, entonces pues si le va a hacer una mejora, entonces va a ser todo basado en esa mejora, en ese análisis de requisitos, cuál es el proceso que va a mejorar, entonces, ¿de qué es la aplicación? Es que yo trabajaba con la aplicación de Didi Food, entonces tengo conocimiento de todo lo interno porque yo era del área de soporte básico. Bueno, entonces usted determina cuál es lo que va a mejorar y de a eso le hace como el diagrama de procesos, a qué se dedica la empresa, qué es lo que le va a mejorar, ¿sí? Y pues va a Ok, crear ese módulo porque tiene que crear un módulo, tiene que crear una página web de esa empresa. vale. No ya, ¿no? Porque tenemos 10 meses para eso. Apenas vamos a empezar es con los requerimientos, nada más. Profe, buenas noches. Señora. Hola, profe, buenas noches. Yo tenía una pregunta, bueno, tengo dos preguntas de manera similar al compañero. La primera es que donde yo trabajo, la parte teórica de la aplicación que en este momento manejamos desde mi cargo, depende de mí. Entonces, por ejemplo, nosotros de manera constante estamos creando módulos de actualización para para la aplicación, para el sistema de información que manejamos. Yo podría, de ese sistema de información que hoy se maneja, crear básicamente el nuevo módulo con la información que esté. Esa es la primera pregunta. No sé si es similar a la del compañero. Y lo segundo es que, por ejemplo, usted explicaba lo de los diagramas y demás. Eh, podría, tiene que ser tiene que ser sobre el tema específico de caracterización de procesos, es decir, hacer el diagrama de flujo de la teoría de allí, porque eso no lo entendí bien, o sobre la aplicación que nosotros vamos a crear. Sí, la respuesta es sí, puede crear el módulo y el diagrama de procesos es el diagrama de procesos de la aplicación que ustedes van a construir. ¿Sí? O sea, es empezar a identificar qué es lo que ustedes van a realizar. ¿Sí? Primero, pues lo van a hacer con sus palabras, con las palabras de su cliente. Entonces, por ejemplo, que lo que usted va a crear es el módulo, un ejemplo. Vámonos con otro ejemplo diferente a pizzas y a consultorio. Por ejemplo, de un hotel. Necesitan en el hotel crear una aplicación para que los clientes puedan tomar las habitaciones.
¿sí? Entonces, vamos a empezar a crear ese paso a paso, cómo es el proceso para tomar una habitación. Entonces, yo busco, por ejemplo, diagrama de flujo para tomar habitación en app de hotel. ¿Sí? Entonces, vamos a ver si me sale algo. Entonces, ¿cuál es ese paso a paso para hacer una reserva de una habitación? Esto es un diagrama de proceso. Entonces, primero, se consulta, casi no se ve. Voy a copiarlo y se los pego aquí en el grupo y abrimos solo la imagen. Este es otro ejemplo, ¿no? De un diagrama. Entonces, primero, consulto la reserva. Segundo, el sistema, ¿qué dice aquí? Proporciona una sugerencia para los detalles de la habitación, ¿cierto? Se ingresa los detalles, los requerimientos de la habitación, se consulta, yo estoy acá más o menos diciendo lo que podría hacer, ¿no? Se consulta si hay disponibilidad, si no hay, pues se le envía al cliente diciéndole que no hay disponibilidad para tal fecha, sino para tal otra. Si sí hay, entonces se asigna la habitación, ¿cierto? El huésped recibe una factura que debe pagar. El pago es otro proceso. Esto apenas es para reservar. Si voy a hacer el pago, tengo que hacer otro proceso. El proceso va a ser ingreso el pago se registra en una base de datos, sale un mensaje se verifica con el banco, sale el mensaje de si sí o si no, ¿sí? O sea, es empezar a determinar cuáles son los procesos del software que ustedes van a construir. ¿Qué es lo que ese software va a hacer? ¿Sí? Que va a agendar citas, que va a guardar productos, cosas básicas, ¿sí? Que va a registrar clientes, que va a registrar proveedores, cosas muy básicas. ¿Por qué? Porque esto apenas es un proceso, pero agendar una habitación tiene muchos procesos, tiene 3, 4 procesos. Cuando usted vaya a hacer el desarrollo, pues solo con eso tiene usted para 10 meses. ¿Listo? Entonces, los procesos son del software que ustedes van a construir. Entonces, para resumir, las evidencias. Una evidencia va a ser una infografía sobre lo que son las metodologías de desarrollo de software. Entonces, vamos a investigar sobre las metodologías de desarrollo de software. Vamos a identificar los procesos organizacionales de la empresa a la que ustedes le van a hacer el desarrollo. Y ese mapa de procesos de software a construir y un mapa mental sobre ingeniería de requisitos. Como aquí, para el desarrollo de estas evidencias, falta ver ingeniería de requisitos, pero quiero dejarlos hoy solo para que comiencen a tener una idea, solamente la idea, y empiezan a identificar los procesos. Y nos vemos nuevamente el lunes o martes. Yo les confirmo mañana. Mañana les envío la citación para lunes o martes, y entre lunes y martes les explico este tema para que no nos quede tan larga la sesión de hoy. ¿Listo? Entonces, este fin de semana solo quiero que piensen en la idea y empiecen a identificar procesos organizacionales. Solo eso. ¿Listo? Y ese software a construir, ¿qué va a hacer? Y la otra semana vemos sobre metodologías de desarrollo de software para que hagan la infografía, y vemos qué es ingeniería de requisitos para que hagan el mapa mental. ¿Listo? Perdón, profesora. ¿Vamos a hacer el fin de semana? Lo que pasa es que no nos va a dar tiempo si usted nos dice que es la otra semana, porque es para el 10. Sí.
Entonces tenemos, bueno, si la hacemos el 7, pues es que realmente las 2 evidencias que quedan son sencillas porque es una infografía y un mapa mental. Bueno, pero pues si las quieren ir adelantando, las pueden ir adelantando, ¿sí? El material de apoyo está aquí, que es sobre ingeniería de requisitos. Solamente falta por ver ese. Porque si se los explico ahorita, no sé si los confunda con lo que ya vimos. Con lo que ya les expliqué. Bueno, yo pienso que más bien dejemos aquí para más bien digerir un poco este tema y desmenuzarlo porque está bastante general, entonces sí hay que leer un poco, hay que leer. Exacto, por eso no les quiero como ampliar tanto. De todas maneras, si tenemos que ampliar un poquito los plazos, el cronograma yo no lo puedo modificar, ¿sí? Pero yo sí los puedo esperar por las evidencias, ¿sí? El cronograma no lo podemos modificar, pero es que como estamos iniciando casi 3 días después, porque estas evidencias comenzaron a partir del 30. Entonces, por eso vamos a estar corridos, pero llegará un momento en el que nos nivelemos, no se preocupen. Entonces, hoy es solo para que piensen este fin de semana. La idea del desarrollo de software, empiecen a escribir, a indagar. Ya los compañeros han dicho, bueno, yo podría hacer el software de la aplicación de la empresa que trabajo. Otro dirá, bueno, yo tengo un hotel, voy a hacerle la página web al hotel y voy a hacerle una aplicación de reserva. Otro dirá, bueno, yo tengo una, no sé, pizzería, panadería, mi familiar tiene una pizzería, una panadería. Se reúnen en grupo y empiezan a pensar en esa idea. Entonces, a partir de este momento, ustedes son desarrolladores. ¿Sí? Son desarrolladores. Van a empezar a crear con una aplicación, van a empezar con un proyecto de desarrollo de software. Ustedes van a empezar a aprender. ¿Sí? Así como cuando les dice uno, venga, que le voy a enseñar a hacer pan. ¿Usted cómo aprende a hacer el pan? Amasándolo. Así usted no tenga conocimientos antes, entonces usted empieza, mira un video y empieza harina, agua, huevos, azúcar y amasar y hacer. Así vamos a hacer esto. ¿Listo? Entonces, este fin de semana piensen en la idea, la otra semana ya vemos es conceptos, ya son solo conceptos de qué son las metodologías del desarrollo de software y qué son la ingeniería de requisitos. Adelante, Gómez. Bueno, voy a detener hasta acá la grabación para que no nos quede tan larga y dejamos 5